Dios le bendiga, hermana Esther. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Zárates. Qué bueno que ya están conectados. Ya hay 5 personas conectadas. Yo creo que vamos a empezar con estas 5. Sean todos bienvenidos. Bueno, ya apagué la música. Le doy gracias a Dios por este día. Gracias a Dios porque ya están conectados. Separando este tiempo para escuchar la palabra de Dios en esta noche. Y vamos a hacer una oración. Dios te bendiga, Ceci. Vamos a hacer una oración para encomendar a Dios este momento de reflexión. Y pues que sea Dios hablando, ¿verdad? Una vez más a nuestra vida. Amén. Gracias le doy, Señor, en esta noche por mis hermanos que ya se encuentran conectados desde sus hogares o desde cualquier lugar que nos estén viendo, Señor, a esta hora. Te pedimos, Señor, que tú tomes control de este tiempo, Padre, que tú quites toda perturbación, Señor, que quiera impedir el escuchar en esta hora tu palabra. Prepara, Señor, nuestros oídos y nuestro corazón, Señor, para escuchar lo que tú tienes preparado, Señor, en esta noche para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. No se oye. Yo sí me oigo. ¿Ya me oyen o no? ¿Ahorita ya me oyen? Bueno, ahí me ponen en comentarios si ya se oye. Espero que sí. Vamos a estar leyendo el día de hoy en Primera de Samuel. Les pido que abran su Biblia. En Primera de Samuel vamos a leer en el capítulo 2. Sí, ya se oye. Ok. Se me hace que era porque tenía la música, pero ya la quité. Bueno, vamos a estar leyendo en Primera de Samuel, capítulo 2, del versículo 12 al 25. Ok. Sí, entonces era porque estaba la música. Bueno, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo
vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Amén. Con esta lectura podemos ver las cosas que hacían los hijos de Elí, que se llaman Ofni y Fines. Más adelante da sus nombres, lo cual era totalmente desagradable delante de Jehová, y cómo esto propiciaba que el pueblo de Israel también pecara. Dice en el versículo 17: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. O sea, que no le daban la importancia que requería el estar primeramente en este lugar, y el valor que representaba para Jehová el recibir estas ofrendas por parte de su pueblo. Para ellos era algo como que se había hecho algo rutinario, y no le daban la importancia que esto requería. Al ver esto, Jehová manda un varón a visitar a Elí. Vemos esto en el versículo 27. Si quieren leer ahí mismo conmigo. Dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y luego más adelante le vuelve a hacer otra pregunta en el 29 y le dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y paramos un tantito hasta ahí. Dice: Jehová hablaba directamente hacia el sacerdote. Mandó a este varón a hablar con el sacerdote, y al mismo tiempo con el padre de familia, que era como el responsable de lo que estaba pasando con sus hijos. Y le dice más adelante: y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. En otras palabras, le estaba diciendo Jehová a Elí: has tenido más respeto por tus hijos que por mí. O sea, le has dado más importancia a tus hijos, o los has tenido más en estima a tus hijos que a mí. Y a raíz de esto que pasó con las acciones que hacían los hijos de Elí, hubo una consecuencia. Más adelante leemos a partir del versículo 30 en adelante, si ustedes quieren darle una leída ya al finalizar la reflexión, o lo quieren dejar ahí como sus pendientes de leer la consecuencia que vino a raíz de lo que hacían estos jóvenes, y también de lo que Elí hasta cierto punto fue permisivo con sus hijos, de que le tuvo más lealtad a sus hijos que a nuestro Jehová. Amén. Y con esta lectura, hermanos, nosotros es para reflexionar y para poner atención en lo que nos enseña, porque cuántas veces hemos pecado nosotros delante de Dios, siendo permisivos con lo que hacen sus hijos o con lo que hacemos nosotros mismos, y así seguimos ministrando a Jehová, así seguimos participando, así seguimos yendo a una iglesia, así seguimos ocupando estos lugares. Por ejemplo, lo que hacemos hoy en día de compartir reflexiones, y estamos haciendo a veces con nuestras acciones lo que hacían estos jóvenes, y hay consecuencias, como leemos más adelante lo que dice la Biblia, lo que Dios le dice a Elí,
¿verdad?, que va a pasar con sus hijos, que fue la muerte de sus hijos y que ya no quedó otra generación de Elí que ministrara en la casa de Jehová. Yo les invito a reflexionar a que pensemos cuántas veces hemos sido permisivos, cuántas veces hemos visto lo que no tenemos que ver, hemos escuchado lo que no tenemos que escuchar. Vamos tomando prácticas del mundo y las empezamos a normalizar, o nos adherimos o apoyamos movimientos que aprueban cosas o que aprueban leyes que van en contra de las enseñanzas bíblicas. Apoyamos posturas o corrientes basadas en pensamientos humanos y no los confrontamos con lo que dice la Biblia. Apoyamos figuras públicas que defienden y promueven posturas que están en contra de nuestros principios. Y todo esto está siendo tomado en cuenta. Todo esto Dios lo ve y tenemos que reflexionar en qué estamos haciendo nosotros, que lo estamos permitiendo y lo empezamos a ver como algo normal. Quiero regresarme al versículo 22, donde dice, pero Elí era muy viejo. Yo cuando leí esto me llevó a pensar que muchas veces tratamos de justificar el tiempo que vivimos hoy en día, que es diferente a lo que vivimos años atrás, pero lo tomamos como excusa de que cada generación es distinta y sí, cada generación es distinta, cada generación trae nuevos cambios, trae innovaciones, como últimamente lo hemos visto en los avances tecnológicos, que trae su beneficio, claro que sí. Por ejemplo, el que ahora estemos transmitiendo un culto o una reflexión en vivo, esto lo vemos como un beneficio, pero también tenemos que prestar atención en lo que hemos estado dejando entrar a nuestro corazón y que va perjudicando en nuestra vida espiritual. Lo que en años atrás era pecado, hoy Dios nos dice que sigue siendo pecado, que el hecho de que vaya transcurriendo, vayamos pasando de una generación a otra, no quiere decir que lo que está aquí en la Biblia, que su enseñanza haya cambiado. La enseñanza sigue siendo la misma. Hay personas que se encargan de estudiar las generaciones y ellos nos señalan las características de cada una de ellas. Por ejemplo, la más mencionada, la que hemos estado escuchando últimamente, que es la generación millennial. Yo creo que sí la han escuchado ustedes en algunas ocasiones o han leído algún artículo o hasta memes hay por ahí de la generación millennial. Y en esta noche yo les quiero compartir algunas características que yo saqué acerca de esta generación. Y bueno, incluí 3 características de esta generación, y que dicen: han crecido con el internet, con los acelerados avances tecnológicos, las redes sociales, etc. Los millennials fueron marcados por eventos como el ataque del 11 de septiembre, la popularidad de Google, el YouTube, el Wikipedia, redes sociales como Facebook, Twitter y entre otras, como la recesión del 2008. Otra de las características que mencionaba acerca de esta generación es el desapego a cualquier afiliación política, así como las instituciones como la iglesia. De acuerdo con Pew Research Center del 2014, son la generación con menos afiliación política o religiosa de la historia. O sea, en resumen, es que cada generación es distinta comparada con la anterior, que la anterior se llamaba o se llama generación X. Hay
hay hoy en día nuevos avances que algunos, como les decía, nos han beneficiado, pero también van surgiendo movimientos, nuevas aplicaciones, nuevos entretenimientos que ponen en peligro nuestros valores cristianos y que propician a través de muchos medios que nuestra fe se vaya perdiendo, como este último punto que les mencionaba. Esta generación es una generación que tiene poca afiliación, como lo dicen estas personas que se encargan de estudiar las generaciones, poca afiliación religiosa. O sea, saben que existe, que acudimos a una iglesia, pero eso es muy distinto cuando la palabra no nos es revelada, y es necesario que la palabra le sea revelada a esta generación para que evitemos que todas estas corrientes, que todas estas nuevas aplicaciones que salen, que todos estos nuevos entretenimientos nos vayan desviando de nuestra fe. ¿Qué es lo que está pasando con esta generación? Leemos en el versículo 12, en el que empezamos la lectura, y lo voy a volver a leer. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y tú te puedes preguntar, pero ¿cómo no tenían, cómo dice este versículo que no tenían conocimiento de Jehová? Si ministraban junto con Elí, si recibían las ofrendas que eran para Jehová. ¿Por qué dice que no tenían conocimiento de Jehová? Porque la palabra no les había sido revelada. O sea, las prácticas que ellos hacían, lo hacían como algo muy mecánico, porque no le daban la importancia, ni sabían, yo creo, el significado de lo que ellos hacían en este lugar. No sabían ni siquiera a quién estaban representando en este lugar. Leemos en Primera de Samuel, ahí mismo, si quieren acompañarme, en el capítulo 3, vamos a leer desde el 6 al 7, dice: y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. O sea, Samuel también fue una parte importante, y dice que Samuel ministraba a Jehová, pero hasta que Jehová le habló, hasta que él respondió a Jehová: heme aquí que tu siervo oye, fue cuando la palabra le fue revelada a Samuel, que era lo que le hacía falta a los hijos de Elí, que era lo que nos hace falta hoy a esta generación, que la palabra de Dios sea revelada a nuestra vida, porque solo de esta manera vamos a poder enfrentar todas estas corrientes de pensamiento que han venido modificando nuestra manera de vivir, han venido permitiendo que nosotros seamos permisivos en las cosas que antes veíamos como pecado. Hoy ya no las queremos ver como pecado, las queremos normalizar. ¿Qué debe hacer el sacerdote? ¿Qué debe hacer el sacerdote del hogar? ¿Qué debemos de hacer nosotros por sus hijos? Bueno, los que tienen hijos, es ver qué ven sus hijos, qué escuchan, a qué movimientos están apoyando o qué movimientos están siguiendo. Porque no importa los cambios que se den allá afuera, el sacerdote debe de enseñar la palabra, debe de enseñar que los valores cristianos nunca van a cambiar, nunca se van a modificar, que los valores nunca van a estar a la moda, y sobre todo que Dios es un Dios santo, y que lo que les comentaba, lo que era pecado en una generación anterior, hoy en la actualidad sigue siendo pecado, y debemos de pedir a Dios que nos ayude a conservar esa santidad,
porque venimos hoy aquí y venimos a ministrar, nos presentamos en una iglesia, pertenecemos al cuerpo de Cristo y debemos nosotros ser luz para los que están allá afuera. Pero ¿cómo vamos a brillar o cómo vamos a hacer luz si la palabra de Dios no ha sido revelada en nuestra vida? Oremos para que no nos pase lo que le pasó a Elí con sus hijos, que pienso yo o reflexiono acerca de esto y creo que él poco a poco fue dejando que sus hijos se desviaran al grado de que ya no pudo enderezarlos, porque dice en el versículo 23 donde él les dice y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. O sea, Elí se daba cuenta, pero llegó un momento en el que ya no pudo hacer nada. Así nosotros a veces nos damos cuenta de que vamos adquiriendo o vamos abrazando algunas corrientes que defienden cosas que van en contra de la Biblia, o movimientos que apoyan leyes o tradiciones que van en contra de lo que nos enseña la Biblia. Por ejemplo, en esta reciente que se celebra lo del Halloween, algunos podrían justificar o decir: es un dulce, no le va a hacer daño al niño, es un dulce que se lo puede comer hoy o se lo puede comer mañana, no le va a hacer no le va a hacer daño porque el niño adquiera un dulce o porque alguien de buena fe le regale un dulce. Pero el hecho no es el dulce, ni porque le vaya a caer mal en el estómago al niño, sino lo que se le está permitiendo a ese niño que vaya aprendiendo, o que sea permisivo con el niño, de que vaya abrazando estas corrientes. Entonces debemos de ser cuidadosos y debemos enseñarles la palabra, que no nos pase como les decía, como Elí con sus hijos, que quiso enderezarlos, pero ya estaban en una edad en la que le fue difícil. ¿Y qué pasó? Vinieron las consecuencias. Dice más adelante cómo le fue dada la noticia en la que sus hijos pues pierden la vida, ¿verdad? Ya no los pudo rescatar, ya no pudo hacer nada por ellos. Y oremos, hermanos, yo les invito a que oremos, que Dios nos dé sabiduría a los que tienen hijos, que Dios les dé sabiduría, cómo instruirlos desde pequeños, cómo enseñarles la palabra, cómo confrontar lo que estamos viviendo hoy en la actualidad con la palabra, y a nosotros de adultos, ¿verdad? Que Dios nos ayude también a no permitir que lleguen estas corrientes a nuestro corazón, a no permitir abrazar esto que el mundo cada vez más nos está ofreciendo. Nos ofrece cada vez más entretenimiento, nos ofrece cada vez más supuestamente libertades o derechos disfrazados, ¿verdad? Todo esto viene disfrazado y tenemos que confrontarlo con la palabra. No vamos a poder hacer frente a esto si la palabra no nos es revelada. Amén. Y bueno, esta es la reflexión del día de hoy. Le doy gracias a Dios por tu palabra, y como les decía, oremos para que la palabra de Dios sea revelada en nuestra vida, y que esta no sea una reflexión más, sino que yo espero que haya sido de bendición para sus corazones, para sus vidas, y que no nada más quede aquí, también pueden compartirla con sus seres queridos. Que Dios les dé la gracia y la sabiduría para que puedan compartirla, y que ellos poco a poco vayan entendiendo y vayan aprendiendo también acerca de la santidad, acerca de ese pueblo que Dios pide que seamos apartados del mundo, apartados de todas estas corrientes y tradiciones
que vienen, como les decía, vienen disfrazadas. Amén. Y bueno, creo que no había peticiones. Me parece que no leí ninguna en el grupo. Y aquí tampoco. Bueno, les invitamos para el día de mañana que se conecten a la escuela dominical, y por la tarde, en el culto de la tarde, los que puedan asistir, que se puedan dar cita, y vamos a estar orando para ser despedidos de esta reflexión. Amén. Padre celestial, Señor, en esta hora le doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has hablado a mi vida, y yo sé que a la vida de mis hermanos también, Señor, porque tú quieres, Señor, que seamos un pueblo sabio, un pueblo instruido, Señor, en tu palabra, Padre, que a pesar, Señor, de todos los cambios que viven, Señor, nuestras generaciones, que podamos, Señor, siempre tener la revelación de tu palabra para hacer frente, Dios mío, a lo que estamos enfrentando hoy en día y a lo que se viene, Señor, en un futuro, Padre. Si tú nos permites seguir aquí, Señor, con vida, Padre, en esta tierra. Te pedimos, Señor, en esta hora, y oramos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, para poder, Señor, tener cada día la revelación de tu palabra y ser obedientes a ella. Guarda de mis hermanos, Señor, guarda de sus familias, guarda de sus hogares, Señor, y de sus pertenencias. Cúbrenos, Señor, cada día con tu sangre preciosa, Señor, y danos la victoria de estar el día de mañana, Señor, escuchando nuevamente, Señor, el consejo de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en esta hora me despido. Que el Señor les bendiga, que tengan un buen descanso, y nos vemos el próximo sábado. Amén.